Buenos días, este es mi nombre, Sergio Martínez Gallardo. Soy asignado al área de resonancia y encargado de esa área. Voy a hablar de lesiones ventriculares. Realmente el objetivo de esta charla es recordar la anatomía del sistema ventricular, mostrar algunas características de las lesiones intraventriculares, tanto malignas como benignas, que solemos encontrar en nuestro ámbito laboral. Sabemos que en la anatomía del sistema ventricular tenemos dos ventrículos laterales, generalmente constan de astas frontales, de un cuerpo, de un atrio trígono ventricular, de las astas temporales y las astas occipitales, y que ambos ventrículos laterales siempre tienden a comunicar con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro. Este tercer ventrículo con el cuarto ventrículo siempre vamos a tener comunicación a través del acueducto de Silvio, y generalmente tenemos dos agujeros de Luschka que van a drenar a la cisterna del ángulo pontocereloso y un solo acueducto que generalmente va hacia la cisterna magna, que es el agujero de Mayende. Realmente la imagen esquemática es fácil de entenderla, ¿verdad? Pero ahora hay que traspolar esta imagen esquemática a la imagen seccional, y al traspolar la imagen seccional aquí podemos ver parte de un ventrículo lateral, no sabemos si es el derecho o izquierdo, pero es parte del cuerpo del ventrículo lateral. En esta situación, el ventrículo que se comunica a través de los agujeros de Monro, y aquí tenemos el acueducto de Silvio que va a comunicar con el cuarto ventrículo. Este es en un plano sagital. Aquí en este plano axial vemos al cuarto ventrículo, y generalmente los agujeros de Luschka van a drenar a las cisternas del ángulo pontocerebeloso. No los vemos en este momento, ¿verdad? No se visualizan perfectamente porque pues solamente se ven cuando hay patología como la hidrocefalia, pero este es el trayecto imaginario de los agujeros de Luschka que van a drenar a la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Aquí en esta imagen podemos ver el acueducto de Silvio y podemos ver las astas temporales de los ventrículos laterales. En esta imagen alcanzamos a visualizar perfectamente las astas occipitales y parte del atrio trígono ventricular. También vemos en el tercer ventrículo, que es esta localización en el plano sagital. Siempre el tercer ventrículo se va a encontrar adyacente a los tálamos, que es esta línea hiperintensa en esta secuencia T2, y podemos ver los ventrículos laterales a nivel del cuerpo. Es bien importante conocer sus variantes anatómicas para no dar patología, y dentro de esas variantes anatómicas siempre hay que conocer que hay un ventrículo lateral asimétrico, que hay un cavum septum pellucidum y vergae, o un septum pellucidum que solamente llega al tercio medio, el vergae siempre se extiende de manera posterior, y un cavum velum interpositum que en el plano axial nos puede confundir con una lesión en la región pineal, pero siempre el plano axial nos va a ayudar porque siempre ese cavum velum interpositum tiene esa imagen en casa de campaña. Aquí vemos ventrículo lateral asimétrico en dos pacientes. Generalmente el ventrículo lateral dominante siempre va a combar al septum pellucidum hacia el lado hipoplásico del ventrículo lateral, simulando como una lesión principalmente en el plano coronal, pero esto es una variante anatómica que hay que conocer porque generalmente luego piensan que hay lesiones intraventriculares, y realmente siempre el septum pellucidum se va a combar hacia el ventrículo lateral hipoplásico, y eso es una variante anatómica. Aquí vemos otro paciente, ¿verdad?, donde el plano coronal nos hace sospechar, ¿verdad?, que hay una probable lesión quística, y realmente eso es una variante anatómica en donde el septum pellucidum siempre se acomba hacia el lado hipoplásico. Este es un caso en donde se reportó que había una lesión, un quiste neuroepitelial, ¿eh? Y realmente entran a la cirugía para sacar el supuesto quiste neuroepitelial, y pues realmente no había ningún quiste neuroepitelial. Realmente era una variante anatómica en donde el septum pellucidum siempre se acomba hacia el ventrículo hipoplásico. Otra variante generalmente solemos ver es el cavum septum pellucidum, ¿verdad?, que generalmente el septum pellucidum siempre llega al tercio medio, y el cavum velum vergae siempre se extiende de manera posterior. Este es el cavum velum interpositum, que generalmente en el plano
sagital nos puede hacer sospechar de una lesión de la región pineal o un quiste de la región pineal, pero realmente los planos axiales son los que nos ayudan siempre, porque siempre es la imagen en casa de campaña en donde podemos ver que se trata de un cabo umbellum interpositum. Generalmente los quistes de la región pineal en el plano axial se muestran redonditos. La coartación del asta anterior generalmente también es una variante anatómica. Estas son imágenes de un equipo de 0.5 teslas. Actualmente ya no sucede esto porque con los equipos de 1.5 teslas y 3 teslas ya la resolución de imagen es mucho mejor, pero llegamos todavía a encontrar coartación del asta anterior que simula una lesión intraventricular y no es más que la dominancia de la cabeza del núcleo caudado que está impuntando siempre hacia el asta, hacia el asta frontal. Generalmente también nos puede simular un pseudoependimoma o una heterotopia nodular por su forma o su presentación de estas lesiones. También tenemos artefactos por movimiento de líquido cefalorraquídeo que generalmente suelen verse solamente en las secuencias T2. Este artefacto a veces en ocasiones llegan a pensar que son quistes calcificados de neurocisticerco, realmente no se observa en ningún otro plano, solamente lo venimos observando en las secuencias T2 y en ningún otro plano se logra visualizar. También tenemos el artefacto de movimiento de líquido cefalorraquídeo en el tercer ventrículo en el plano coronal, que generalmente siempre lo encontramos hacia el piso, ¿ya? Y hay que hacer diagnóstico diferencial con los quistes coloides. Realmente los quistes coloides siempre se encuentran hacia el techo y adyacentes al agujero de Monro, más no nunca en el piso. Y además los quistes coloides, cuando los vemos en todos los planos, y realmente este artefacto solamente se puede ver en algunos planos axiales o en planos coronales. No los vemos en otros planos ni en otras secuencias diferentes. También hay que conocer los quistes de los plexos coroides. Verdaderamente es un hallazgo casual frecuente en los ancianos, que generalmente cuando los vemos pequeños realmente no le damos mucho valor, mucha importancia. También podemos ver quistes de los plexos coroides en los fetos cuando hacemos ultrasonidos. Ahí hay que considerar si se trata de una trisomía 18 o 21, y el diagnóstico diferencial de estos quistes neuroepiteliales hay que hacerlo con los quistes neuroepiteliales, ¿no? También se le conoce como quistes cantogranulomosos. Realmente, generalmente son pequeños, nunca le damos valor. El problema es cuando los encontramos grandes, es cuando realmente nos ponemos a pensar de qué se trata. Pues realmente efectivamente son quistes de los plexos coroides o quistes cantogranulomatosos de gran tamaño y que no tienen tampoco traducción patológica. Generalmente el quiste neuroepitelial sabemos que está revestido de un epitelio. Generalmente su localización siempre los encontramos en el asta occipital o en el atrio trígonoventricular. También tenemos quistes neuroepiteliales parenquimatosos que se localizan en el lóbulo temporal y también en la cisura coroidea. Generalmente estos son pequeños. Igual como todo quiste, su comportamiento va a ser hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y nunca van a hacer realce con el medio contraste ni edema, si acaso efecto de tumor por ocupación, ¿no? Y esta es la imagen clásica típica de un quiste neuroepitelial, ¿eh? En el asta occipital. La mayoría de la localización son en esta región, ¿eh? Igual como cualquier quiste, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no modifica con el medio de contraste. Y simula ser un quiste neuroepitelial, pero realmente resultó ser un cisticerco. Inicialmente se pensó que era un quiste neuroepitelial, ya en el estudio histológico resultó ser un neurocisticerco, pero sí, en verdad puede simularnos un quiste neuroepitelial. Sin embargo, el laboratorio y la clínica decía otro hallazgo. También tenemos tumores benignos, como son los papilomas de plexos coroides. Generalmente esto ocurre en la edad pediátrica, en niños de entre los 5 y 10 años, ¿verdad? Generalmente tiene un aspecto de coliflor. La localización más común de estas lesiones se encuentran en las astas occipitales o en el atrio trígonoventricular. Se dice que en los adultos jóvenes podemos encontrarlos en el cuarto ventrículo. Se pueden acompañar con hidrocefalia o no tener hidrocefalia. Se pueden mostrar heterogéneos porque pueden mostrar calcificaciones y hemorragias, por eso son generalmente heterogéneos y su realce generalmente es francamente hiperintenso. Realmente hay que hacer diagnóstico diferencial con las metástasis o con los meningiomas, pero generalmente estos tienen márgenes
bien definidos, bien netos, y el papiloma de plexos coroides, como dijimos, tiene esa imagen lobulada como de tipo de coliflor. A veces hay que hacer diagnóstico diferencial del papiloma de plexos coroides con los carcinomas de plexos coroides, porque cuando son pequeños, ambos pueden tener las similares características. Claro, cuando el carcinoma de plexos coroides, que es un tumor maligno, va creciendo, va haciendo diseminación metastásica, va infiltrando al epéndimo, sale a través del epéndimo, invade y empieza a hacer edema, efecto de tumor de manera severa. Aquí vemos dos pacientes totalmente, ¿verdad? Masculino de 4 años, de 7 años, con 2 lesiones intraventriculares, ¿verdad? Con esa característica multilobulada como de tipo de coliflor, ¿verdad? Que siempre van a realzar intensamente con el medio de contraste. Aquí mostramos un papiloma de plexos coroides de una paciente femenina de 23 años que inicialmente se pensó que era un ependimoma. Sabemos que los ependimomas son heterogéneos, tienen componente sólido, quístico, cálcico. Sin embargo, resultó ser un papiloma de plexos coroides histológicamente y probablemente faltó esa sagacidad de ver cómo esta lesión se veía como en la imagen en coliflor. Sabemos que los ependimomas son en pacientes jóvenes, predominan más en el sexo masculino, pero lo primero que se pensó fue en un ependimoma, histológicamente fue un papiloma de plexos coroides. Otro tumor maligno que ya hablamos con él de manera conjunta cuando hablamos del papiloma de plexos coroides es el carcinoma de plexos coroides. También es un tumor que se puede presentar a cualquier edad, pero generalmente lo encontramos en la edad pediátrica. Es un tumor raro que también produce hidrocefalia. Sabemos que es muy infiltrativo. Antes de infiltrar al epéndimo y salir hacia el parénquima, hace diseminación metastásica hacia el sistema ventricular. Generalmente son heterogéneos. Y el diagnóstico diferencial sigue siendo con el papiloma de plexos coroides, pero cuando son pequeños, porque cuando son grandes ya son sumamente muy invasivos. Aquí se muestran unas imágenes de un carcinoma de plexos coroides donde verdaderamente este tumor ha diseminado dentro del sistema ventricular. Realmente la masa inicial es en esta situación, en el atrio o parte del asta occipital, en donde definitivamente ya vemos que ya ni se define o se delimita bien el epéndimo, incluso ha invadido ya el parénquima, y que dicha lesión con el medio de contraste, así como sus lesiones metastásicas, están mostrando un reforzamiento intenso. Este es un paciente de 25 años, ¿verdad? Que también encontramos una lesión intraventricular, que incluso ya hemos visto que había hecho diseminación metastásica. Sabemos que también hay glioblastomas multiformes intraventriculares. Sabemos que es un tumor de la edad avanzada, que generalmente es parenquimatoso, pero también tiene en la literatura contemplado que hay GBM intraventriculares que son muy raros, inicialmente por su componente, independientemente de la edad, por su componente tan agresivo, infiltrativo y de reforzamiento heterogéneo. Pensamos en un GBM y el diagnóstico realmente fue histológico, resultando ser un carcinoma de plexos coroides. También tenemos lesiones que son benignas, que generalmente los encontramos en el asta occipital o en el atrio trígono-ventricular, son los meningiomas, ¿verdad? Estos son de origen no glial, surgen de las células meningoteliales aracnoideas. Generalmente la edad de presentación es entre los 30, 40 años hasta los 60 años o más. Sabemos que estos tumores son de lento crecimiento. La OMS los clasifica en 3 grados, generalmente los grado 1 son siempre benignos, hay 9 estirpes histológicas de meningiomas grado 1, y el atípico y el anaplásico, que generalmente es el maligno. Generalmente a veces estos dos son difíciles de diferenciar uno y otro, ya que ambos son heterogéneos, son destructivos, invasivos, ¿verdad? La mayoría a los grado 1 intraventriculares, ¿verdad? Su comportamiento generalmente son de intensidad intermedia en T1 y T2 y siempre realzan intensamente con el medio de contraste, siempre son de márgenes bien delimitados, bien firmes, y generalmente la difusión permite una discreta restricción, se hacen ver brillantes en esta secuencia de difusión. El diagnóstico diferencial en ocasiones hay que hacerlo con las metástasis. Realmente las metástasis intraventriculares son raras, pero podemos encontrarlas. Realmente el diagnóstico que nos ayuda a decir que es una metástasis puede ser el antecedente de un tumor primario. Aquí mostramos un meningioma intraventricular en el asta occipital.
realmente es pequeño, realmente su intensidad casi es discretamente hipointenso en el T1, discretamente hiperintenso en relación con el parénquima. Vean cómo está realzando intensamente con el medio con todas sus intensidades, cómo está realzando intensamente, pues también es un meningioma intraventricular, y también podemos encontrarlos hasta de mayor tamaño, incluso llegan a tener mucho edema. Realmente hay que reconocer que el edema en los meningiomas es muy variable, pueden ser pequeños y tener mucho edema, o pueden ser grandes y no tener nada de edema. Aquí mostramos uno de mayor tamaño, los hemos visto mucho mayor tamaño. Ahora, de las metástasis intraventriculares, generalmente sabemos que estas siempre ocurren en los adultos. Generalmente son masas que realzan adyacentes al plexo coroide. ¿Por qué generalmente están adyacentes al plexo coroide? Porque sabemos que los plexos coroides es una barrera hematoencefálica y que generalmente ahí se filtra la sangre, se depura y pueden quedar células atrapadas tumorales y que van a producir estas células tumorales, las típicas metástasis en esa localización. Generalmente podemos encontrar en cualquier parte del sistema ventricular donde se encuentran los plexos coroides. Generalmente hemos visto metástasis de pulmón, melanoma, renal, son raros, ¿verdad? Pero son los 3 estirpes histológicas en donde hemos visto este tipo de tumores. Y el diagnóstico diferencial siempre con los meningiomas, también hay metástasis durales que también nos pueden simular meningiomas. Este paciente realmente sabíamos que era una metástasis porque tenía un CA pulmonar, era extenso, era muy invasivo, y al ver una lesión intraventricular lo primero que sospechamos fue un CA pulmonar. Realmente el diagnóstico lo hicimos a través del antecedente principal, que tenía un tumor primario pulmonar. Y lo mismo con este paciente con una lesión que realmente no es la localización habitual de los meningiomas. Sabemos que los meningiomas son de las astas occipitales del atrio trígono ventricular, y aquí resultó ser también una metástasis por un CA renal sumamente invasivo que ya incluso había comprometido a la vena cava inferior y a la vena renal. También tenemos procesos inflamatorios que se presentan en el epéndimo y en los plexos coroides. A esto se le conoce como plexitis o ventriculitis, ¿verdad? Y generalmente, ¿de dónde surgen estos procesos infecciosos? Generalmente son por infecciones sistémicas que van a drenar hacia los plexos coroides, o por contigüidad, en donde solemos tener abscesos cerebrales o meningitis y se extienden hacia el epéndimo o hacia los plexos coroides. Este paciente presentaba un problema infeccioso sistémico en donde ya había hecho un absceso intraventricular, y vemos todo ese reforzamiento que no debe de presentarse. Sabemos que el epéndimo no debe modificar con el medio de contraste. Aquí vemos que este epéndimo está modificando con el medio de contraste, y también se ve el reforzamiento anormal de los plexos coroides, ¿verdad? En comparación, generalmente los plexos coroides deben de realzar, pero no deben de realzar tan intensamente, y demostramos perfectamente ese reforzamiento anormal y el edema que también está produciendo anormal. Aquí vemos otros 2 pacientes con ventriculitis, o también se le conoce como ependimitis, ¿verdad? Este nos pudiera simular un linfoma, pero generalmente el linfoma siempre el epéndimo lo hace más engrosado, realmente que tenía también un problema sistémico infeccioso. Y aquí realmente el problema era un absceso. Aquí vemos parte de ese absceso que lo estamos tomando parcialmente, ¿verdad? Y vemos el plexo coroide cómo está realzando mucho más intensamente que el normal, y vemos el reforzamiento anormal del epéndimo, o sea, en estos casos de una ventriculitis y en el otro caso de una ventriculitis y una plexitis. Hay otro tumor que generalmente encontramos en la edad pediátrica, que es el tercero en frecuencia. Sin embargo, es el primero en los adultos jóvenes. Su localización siempre se encuentra en el cuarto ventrículo. Sabemos que ahí hay células ependimarias, ¿verdad? Siempre diremos que el tumor más común, más frecuente en la edad pediátrica, el tercero será el ependimoma, pero en los adultos jóvenes generalmente es el ependimoma en el primer lugar, en el cuarto ventrículo. Generalmente son lesiones heterogéneas, ya que pueden tener un componente sólido, quístico, cálcico, y que pueden sangrar, aunque también los hemos visto netamente homogéneos, y a veces no podemos dejar de hacer diagnósticos diferenciales con los meduloblastomas. Estos generalmente suelen calcificar y tienen un predominio más
en el sexo masculino. También no podemos dejar que también haya astrocitomas netamente sólidos y que se pueden encontrar en el cuarto ventrículo, pero esto es raro. Generalmente los astrocitomas pilocíticos siempre son hacia los hemisferios cerebelosos, ¿no? Aquí vemos un adulto joven, ¿verdad?, en donde vemos una lesión sólida que al ver la secuencia T2 vemos que tiene un componente quístico pequeño. Parece ser que también hay calcificaciones o pudiera ser una pequeña área de hemorragia. Descartamos el área de hemorragia porque la veríamos también en la secuencia T1 si fuera una área de hemorragia. Pensamos que es áreas de calcificaciones y que tras la administración del medio de contraste pues se está modificando. Realmente se trató histológicamente también de un ependimoma, ¿no? Mostramos otro ependimoma de mayor tamaño, mediano, los hemos visto de mayor tamaño, ¿verdad? Y también se ve heterogéneo, componente sólido quístico y que está modificando con el medio de contraste. Recordemos que también en ocasiones hay que hacer diagnósticos diferenciales con los meduloblastomas, principalmente en la edad pediátrica. Otro tumor que se da en la fosa posterior a nivel del cuarto ventrículo es el meduloblastoma. Ya dijimos que es el tumor más común, más frecuente en la edad pediátrica, maligno, edad de presentaciones entre el nacimiento a los 10 años, ¿verdad? Su localización o su origen de esto siempre es en el vermis cerebeloso y se va a meter al cuarto ventrículo. Generalmente en los adultos les gustan más los hemisferios cerebrosos que el cuarto ventrículo. La mayoría de ellos son sólidos, pero también podemos encontrarlos netamente heterogéneos, confundiéndonos con un ependimoma. Su comportamiento es isohipointenso en T1, isohiperintenso en T2 y el realce puede ser también variable, pero siempre tienen realce con el medio de contraste y siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales con los ependimomas. La mayoría de los ependimomas son heterogéneos, la mayoría de los meduloblastomas son sólidos, homogéneos, pero también pueden encontrarse heterogéneos o viceversa. Aquí mostramos una lesión en el cuarto ventrículo, ¿verdad?, que histológicamente resultó ser un meduloblastoma, ¿verdad?, es netamente sólido, ¿verdad?, y que realmente está modificando con el medio de contraste intensamente. Otro paciente masculino de 13 años, ¿verdad?, con una lesión a nivel del cuarto ventrículo, ocupándolo, produciendo hidrocefalia. No mostramos la derivación, ¿verdad?, pero ya estaba dado el paciente igual. Su intensidad intermedia en el T1, hiperintenso en T2 y con ese realce característico que lo caracteriza a los meduloblastomas intenso y homogéneo, ¿no? Este caso interesante porque inicialmente se reportó como un meduloblastoma y histológicamente resultó ser un astrocitoma pilocítico intraventricular. Realmente son muy raros esta localización, generalmente siempre son hacia los hemisferios cerebelosos. Su imagen clásica es quístico con su nódulo intramural, pero también podemos encontrarlo netamente sólidos, también podemos encontrarlo mitad sólido, mitad quístico, puede ser de comportamiento variable, ¿verdad? Y al verlo en el cuarto ventrículo, pues se pensó en un meduloblastoma y resultó ser histológicamente un astrocitoma intraventricular. También tenemos tumores neuronales o neurogliales, ¿verdad?, pero intraventriculares. Uno de ellos es el neurocitoma central, ¿verdad? Este fue descubierto o descrito antes en 1982. Anteriormente a todas estas lesiones que se encontraban en los ventrículos laterales se les decía oligodendroglioma, pero a raíz de los estudios inmunohistoquímicos se dan cuenta que estos dendrogliomas habían unos que no producían glucoproteína con sinastoficina, que generalmente esto solamente lo hacen los neurocitomas centrales. Y los oligodendrogliomas pues realmente no tenían esta glucoproteína, la sinastoficina, entonces de ahí que se diferencian uno de otro, porque anteriormente por resonancia magnética no se podía diferenciar entre un neurocitoma central y un oligodendroglioma. Realmente la que nos ayudaba era la tomografía, porque entre más calcificaciones hay, pues pensaremos más en un oligodendroglioma, y entre menos calcificaciones tenga, pues siempre pensaremos en un neurocitoma central. Generalmente estos tumores se localizan en los ventrículos laterales, ocurre entre los 20 y 40 años, ¿verdad? Generalmente son heterogéneos, pueden tener pequeñas calcificaciones y a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con astrocitoma subdependimario de células gigantes, el diagnóstico diferencial siempre con el oligodendroglioma. Y aquí mostramos un neurocitoma central en el ventrículo lateral derecho, se ve heterogéneo tanto en el T1 como en el T2 y tiene ese reforzamiento intenso
con el medio de contraste, pero siempre heterogéneo. Aquí mostramos otro neurocitoma central, también se muestra un poco heterogéneo. El que mostramos anteriormente era hacia el ventrículo lateral izquierdo, ahora mostramos uno del ventrículo lateral derecho, que se está desplazando incluso al septum pellucidum hacia la izquierda de la línea media. Mostramos otro más pequeño, también lo vemos heterogéneo, no realza significativamente con el medio de contraste, pero realmente se trató de un neurocitoma central. El oligodendroglioma, bueno, generalmente son parenquimatosos, corticales, pero también los podemos encontrar dentro del sistema ventricular. ¿Ya? Su localización realmente cuando son parenquimatosos siempre los encontramos en el lóbulo temporal, frontal y generalmente se acompañan de calcificaciones. También en el sistema ventricular los encontramos, también se acompañan de múltiples calcificaciones. Es un dato que pudiera hacernos diagnóstico posible porque los neurocitomas centrales no tienen tantas calcificaciones. La edad de presentación de estos lesiones se encuentran entre los 30 a 40 años, 35 a 45 años, tanto intraventriculares como parenquimatosos. Sabemos que son muy raros, pero hay que hacer diagnóstico diferencial cuando se encuentran intraventriculares con el neurocitoma central, ya que por resonancia magnética son parecidísimos. Sin embargo, entre más calcificaciones tenga por tomografía, pensaremos más en un oligodendroglioma. Entre menos calcificaciones tenga, pensaremos en un neurocitoma central. Aquí mostramos un oligodendroglioma intraventricular que en verdad muestra muchas calcificaciones, ¿verdad? Realmente la resonancia magnética nos puede confundir con un neurocitoma central, pero realmente histológicamente también resultó ser un oligodendroglioma y se había apostado hacia un oligodendroglioma por las múltiples calcificaciones que se encontraron en esta lesión. Un tumor benigno, hallazgo incidental, ¿verdad? Es el subependimoma, ¿verdad? Es de origen glial subependimal, generalmente se localiza en las astas frontales, también en los ventrículos laterales, podemos encontrarlo en el cuarto ventrículo, son hallazgos incidentales, no producen síntomas, realmente son de crecimiento lento, predomina en la edad media, ¿verdad? Es raro encontrarlo en la edad adulta, pero también podemos encontrarlo, también son heterogéneos, y dicen que generalmente los subependimomas pueden tener un realce variable. Los poquitos ependimomas, no hemos visto muchos, pero los poquitos ependimomas que hemos encontrado, ninguno ha modificado con el medio de contraste, porque así decía la literatura antigua, que los subependimomas no modificaban con el medio de contraste. Sin embargo, en la literatura actual dicen que pueden tener un reforzamiento de leve a moderado. No creemos, ¿verdad? Puesto que generalmente los pocos ependimomas que hemos visto no modifican significativamente con el medio de contraste la imagen característica de ese subependimoma, ¿verdad? Aquí me podrían decir que realmente aquí estamos con el medio de contraste, pero realmente es parte de los plexos coroides que se encuentran adyacentes al asta frontal. Es la imagen característica de un subependimoma. Aquí mostramos otro hacia el asta occipital. Son clásicas y vean cómo no está modificando significativamente con el medio de contraste este subependimoma. También podemos encontrarlos en el cuarto ventrículo. Aquí mostramos otro, el ventrículo lateral a nivel del cuerpo, tampoco modificando significativamente con el medio de contraste. Otra lesión clásica, típica, es el quiste coloide. Sabemos que es una lesión que siempre se encuentra en el tercer ventrículo, ¿verdad? El origen es incierto, generalmente son quistes con alto contenido proteináceo, siempre los vamos a encontrar hacia el techo y adyacentes al agujero de Monro. Pueden producir hidrocefalia, pueden hacer efecto de válvula, tener hidrocefalia y quitarse, tener nuevamente, por eso hacen efecto de válvula. Sabemos que 2/3 de ellos generalmente los vemos hiperdensos por tomografía o hiperintensos por resonancia magnética, pero siempre hay que tener en mente que también 1/3 de ellos también pueden ser iso o hipointensos en secuencias T1 y también tomografía. Y a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con el artefacto del flujo de líquido cefalorraquídeo o con los subependimomas. Sabemos que este artefacto generalmente siempre se encuentra hacia el piso y no lo vamos a ver en todas las demostrar en esta diapositiva lo que es un quiste coloide, que siempre lo vamos a encontrar hacia el techo y adyacente al agujero de Monro, mientras que el artefacto lo vamos a encontrar siempre hacia el piso, y generalmente este artefacto no lo vamos a encontrar en los diferentes planos, mientras que el quiste coloide lo vamos a visualizar.
Un tumor bien raro, quiero hablarles del glioma cordoide, nada más hemos visto dos, uno no está bien demostrado, ¿ya? Es un tumor que fue descrito en el 98, sabemos que es un tumor benigno, pero difícil de resecar, ya que generalmente siempre infiltra a la región hipotalámica, ¿ya? Y es sumamente infiltrativo, a pesar de que ser benigno es difícil de resecarlo. Generalmente llega a invadir el tercer ventrículo. Dice que afecta a mujeres de edad media. La literatura reciente decía que puede ocurrir entre los 10 a los 60 años. Es un tumor que puede confundir. No tenemos, este fue un diagnóstico histológico. Jamás pensamos que esta lesión fuera un glioma cordoide. Lo primero que pensamos era un glioma hipotalámico, quiasmático o probable sarcoidosis. A final de cuentas resultó un glioma cordoide, ¿ya? Definitivamente el diagnóstico no es fácil en imagen. También otras lesiones que solemos ver en el sistema ventricular son nódulos subependimarios. Generalmente estos nódulos subependimarios generalmente los vemos en la esclerosis tuberosa o en el complejo esclerosis tuberosa. Sabemos que la esclerosis tuberosa es un trastorno autosómico dominante. Generalmente son lesiones benignas, son pequeños nódulos que se sitúan adyacentes al epéndimo de los ventrículos laterales. Estos generalmente calcifican o muestran reforzamiento con el medio de contraste. Generalmente lo hacen a la edad de los 25 años, entre los 25 años llegan a calcificar estos nódulos, ¿no? El diagnóstico diferencial generalmente es con la heterotopia nodular, nada más que con la heterotopia nodular no calcifican y no modifican con el medio de contraste. Aquí en la imagen podemos ver una tomografía en donde mostramos verdaderamente esos nódulos calcificados, ¿verdad?, que son característicos de la esclerosis tuberosa, una secuencia T2 donde vemos unos amartomas que generalmente se localizan en la unión sustancia gris, sustancia blanca, que también llegan a calcificar estos amartomas. Y lo característico de la esclerosis tuberosa son estos nódulos que han calcificado, que se encuentran localizados adyacente al epéndimo. Aquí tomamos la lesión que solemos encontrar son los astrostomas de células gigantes. Generalmente sabemos que este tumor está siempre asociado a la esclerosis tuberosa. Como dijimos anteriormente, se acompaña también con nódulos subependimarios o amartomas en la unión sustancia gris, sustancia blanca. La localización siempre de estos astrostomas de células gigantes siempre los encontramos adyacentes al agujero de Monro. Generalmente se presentan antes de los 20 años. Generalmente son de crecimiento lento. Producen hidrocefalia al obliterar los agujeros de Monro. Generalmente son heterogéneos, pueden ser también homogéneos porque pueden tener componente sólido quístico, netamente sólido, ¿verdad? Y siempre el componente sólido es el que va a mostrar siempre el realce, ¿no? Aquí vemos un paciente que en verdad tiene esclerosis tuberosa, vemos algunas calcificaciones pequeñas, diminutas, y que esta lesión tiene un comportamiento más quístico que sólido. El componente sólido realmente es pequeño, está realzando. Vemos aquí un pequeño nódulo que está modificando con el medio de contraste y que también es un paciente con datos de esclerosis tuberosa. Siempre los pacientes también tienen quistes sebáceos a nivel de la nariz, ¿no? Aquí mostramos otra imagen tomográfica donde vemos otro astrocitoma de células gigantes con ese comportamiento mixto, sólido, quístico, con realce intenso y siempre adyacente al agujero de Monro. Aquí vemos una secuencia T1 con contraste, donde también vemos una lesión netamente sólida, con antecedentes el paciente también de esclerosis tuberosa y pues realmente tenía ese tumor que es el astrocitoma subdependimario de células gigantes. También hay otros tumores de bajo grado, que sabemos que son los astrocitomas del septum pellucidum, también son tumores raros, ¿ya? De estos tumores siempre hemos visto a nivel del septum pellucidum y a nivel de la lámina cuadrigémina. Voy a hablar de los astrocitomas del septum pellucidum, que pueden simular o pueden confundirnos con los quistes coloides. Sin embargo, estos siempre dependen del septum pellucidum, y como todo astrocitoma de bajo grado siempre va a tener una densidad similar al parénquima en el septum pellucidum, mientras que en la resonancia magnética también son de intensidad intermedia en T1, discretamente hiperintensos en T2, y jamás muestran modificación con el medio de contraste. Realmente está adyacente esta lesión al septum pellucidum, no se encuentra en el tercer ventrículo, porque realmente su diagnóstico había que hacerlo con el quiste coloide y con el subependimoma.
Aquí vemos otra lesión también, astrocitoma del septum pellucidum. Tenemos de tamaños diferentes, pero he mostrado uno pequeño, otro de mayor tamaño, de similares características en cuanto a la intensidad. Todos ellos dependen del septum pellucidum. No se encuentra localizado en el tercer ventrículo, sino se encuentra por arriba del agujero de Monro. Y vean cómo realmente estas lesiones no modifican con el medio de contraste. También tenemos quistes aracnoideos intraventriculares, son muy raros, realmente generalmente los localizamos en la fosa media, ¿no? En la fosa temporal. Siempre que encontramos quistes en el sistema ventricular, siempre pensamos en neurocisticercos. Lo primero que pensamos en este caso fue un neurocisticerco y el diagnóstico fue histológico, diciendo que era un quiste aracnoideo intraventricular. Aquí mostramos también otra lesión quística que se encuentra en el cuarto ventrículo, que generalmente la difusión no está restringiendo. Sabemos que hay cisticercos en el cuarto ventrículo, en el tercer ventrículo también se llegan a encontrar. Hay un concepto que también se conoce como el cuarto ventrículo ocupado por neurocisticercos, y el cuarto ventrículo atrapado cuando hay una hemorragia, una infección, se repliega el epéndimo, ¿verdad? Se cierra y oblitera los agujeros de Lutschke y de Magendie, generando un cuarto ventrículo atrapado. Ese es el concepto. Sin embargo, había que hacer diagnósticos diferenciales con ellos, ¿no? También hemos encontrado quistes epidermoides en el cuarto ventrículo. Sabemos que es un quiste de inclusión congénito que generalmente se origina de elementos epiteliales ectodérmicos que quedan atrapados durante el cierre del tubo neural, y por eso prolifera estas lesiones en esa localización. Sabemos que los quistes epidermoides generalmente son del ángulo puntos cerebelosos, siempre se localizan como en tercer lugar en esa localización. Sin embargo, aquí mostramos que también podemos encontrarlos en el cuarto ventrículo, y aquí mostramos otro, también de localización en el cuarto ventrículo. Siempre el diagnóstico va a ser la difusión, porque estas lesiones quísticas congénitas siempre brillan en el beta de min. Conclusión, realmente para llegar a hacer un diagnóstico no certero, pero sí probable, se debe tomar en cuenta la localización, la edad y en ocasiones, no siempre, pero también el sexo, porque hay lesiones que se predominan más en un sexo que en otro, y principalmente son las características imagenológicas de las lesiones. Les doy las gracias. Muchas gracias por su atención.